voy a compartir algunas revisiones y algunos experimentos que he hecho dentro de mi... Actualmente soy estudiante de doctorado en el Colegio de Postgraduados y desde hace algunos años he estado involucrado en este tipo de asuntos, y resulta de que lo que les comento, como dice acá el título, es efecto de las unidades de muestreo secundarias en inventarios forestales. Bueno, el trabajo yo lo presento, pero obviamente hay un grupo de personas que han estado colaborando conmigo. Bien, resulta de que todo surge porque se tiene una población a la cual le queremos estimar un parámetro, y ese parámetro, curiosamente, pues no lo sabemos, ¿verdad? Si lo supiéramos, ya no estaríamos haciendo nada. Pero bueno, entonces viene el concepto de que hay que ampliar una muestra, porque resulta de que evaluar toda la población es muy caro, mucho tiempo, y como alguien dijo, pues no tenemos todo el tiempo del mundo. Entonces hay que emplear una muestra que se espera sea representativa, entendiendo esta como una imagen espejo de la población. Y el detalle es, ¿y qué tan representativo es eso que esperamos sea representativo? Bien, por otra parte, realmente se está en un problema de optimización, en el cual se desea un diseño óptimo de muestra, pero que maximice la utilidad de los datos, teniendo límites presupuestales y de tiempo. Es común que en inventarios de áreas grandes se utilice muestreo por conglomerados. Bien, ¿qué significa esto? Significa que hay que utilizar un conjunto de unidades de muestreo, pero resulta de que la teoría dice que es mejor utilizar unidades solas que unidades en conglomerados. Entonces me hago la pregunta, ¿y entonces por qué lo estamos haciendo así? He ahí el asunto. ¿Realmente estaremos procediendo de manera incorrecta? Yo creo que no. Simple y sencillamente hay que estar consciente de que nos lleva a ciertos resultados. Bien, resulta de que inventarios forestales a nivel mundial todos lo hacen, o la gran mayoría lo hacen en conglomerados. Obviamente en México no podíamos quedarnos atrás, y resulta desde el primer inventario, segundo inventario, tercer inventario, bueno, variaban tanto los diseños de parcela. Ahora ya se estableció hace como que será cerca de 10 años, como que ya sentamos cabeza, pero aún así hay ciertas cosas que tratar. Bien, varios estudios, bueno, es un bosquejo muy general de que a nivel internacional se utilizan conglomerados. Esto es un manual de la FAO que recomienda el uso de conglomerados para Costa Rica, Guatemala, Filipinas y otros, en donde vemos precisamente un tract, que es una fracción de terreno, y se tienen unidades de muestreo rectangulares, y después todavía más, se tienen unidades de muestreo circulares. Este es el caso de Costa Rica, visto de una manera más amplificada, en el cual nuevamente se tiene el track y unidades de muestreo con cierta forma. Esto es en el caso de Tailandia, nuevamente unidades espaciales en el terreno con cierta distribución geométrica. Este es en el caso de Canadá. Bueno, estos son simplemente representaciones esquemáticas de los plots. Curiosamente este es el de China. Aquí solamente es una parcelita con ciertas dimensiones. Este es para el caso de Chile, en el cual también se tiene, por cierto, es común de que se tengan las unidades de muestreo distribuidas de manera sistemática, y dentro de cada unidad también se tiene un patrón sistemático. Este es el del FIA, el diseño que de alguna manera más bien se está utilizando en Estados Unidos ya desde hace algún tiempo. Este es el de Corea, que podemos ver es un patrón muy similar al anterior. Y este es el de México. Estos tres, como podemos darnos cuenta, esto pues se parece mucho a los dos anteriores, ¿no? Con sus especificaciones en cuanto a las distancias. Pero aquí la parte interesante es de que, bueno, uno de los módulos de mi investigación también considera de qué hacer cuando se tienen unidades cortadas, ¿no? Ahora les presento básicamente cuando se tienen unidades, los 4 puntos. Pero para eso ya comenté de que el diseño con una sola parcela es mejor. Es decir, sería mejor y se obtendrían mejores resultados o mejor precisión
si se tuviera esta situación que esta. ¿Por qué? Porque resulta de que finalmente estas unidades están correlacionadas. Luego entonces, ¿por qué seguir utilizando esas si sabemos que lo mejor es lo otro? Bien, entra aquí precisamente el concepto de efecto de diseño, el cual se define como la varianza del diseño alternativo respecto a la varianza del aleatorio simple. Si este factor es 1, se esperaría de que no hay tanto efecto en utilizar unidades conglomeradas. Si es mayor que 1, el problema se pone crítico, y si es menor que 1, se esperaría que se gana mayor precisión. Bien, para eso existen varias formas de ver el efecto de los conglomerados. Una es utilizando datos o midiendo todos los árboles en un área geográfica X. Pero esto consume tiempo y el problema es que nos evalúan al final del sexenio y hay que entregar resultados. Entonces, ¿por qué no? Bueno, la otra es, como lo platicaron en las sesiones anteriores, crear una población artificial. Pero el detalle es que alguien podría decir, es que esto es muy teórico. Ah, bueno, pues entonces agarremos una combinación de estos datos y con estos y generemos una población artificial, y este sería un método mixto. Que uno de los ejercicios que hice precisamente se emplea esta modalidad. Pero las simulaciones no son nuevas en el ámbito. Esta es una generación de una población artificial allá en Estados Unidos por Rich, en el cual los arbolitos o los elementos a estudiar tenían una distribución aleatoria. Bien, aquí les voy a presentar 3 casos, espero no tardarme mucho, en el cual, ¿qué pasa si se utilizan las unidades, los subplots, en forma lineal, en forma triangular y en forma cuadrada? Bien, este es un ejercicio, de un artículo científico realizado en Nepal, en el cual se utilizó como variable principal el volumen versus que dependía del estrato delimitado en fotografía aérea y datos de píxel. Bien, datos de campo, se levantaron datos de campo con este diseño, se hizo una interpretación de fotografías, imágenes satelitales, se creó un modelo y en base a este modelo se generó un bosque simulado. Aquí el detalle. ¿Qué pasa si se utilizan conglomerados lineares, conglomerados rectangulares, conglomerados en forma de L o cuadrados? Bien, el efecto del diseño cuando se utilizan conglomerados rectangulares, se observa de que se esperaría el 1 y, oh sorpresa, no necesariamente es 1. Sin embargo, tampoco existen diferencias significativas entre los dos diseños. Ahora bien, se tiene cuando se considera un conglomerado rectangular y un conglomerado en forma de cuadros. También el factor de diseño es arriba del 1, lo cual habría que pensarle un poco porque se podrían tener estimaciones no tan precisas. Esto es cuando se tiene en forma de L y en forma rectangular. Si bien es cierto que no es exactamente el número buscado, que es el 1, pero en general no coinciden o empatan el efecto de diseño. Aprovechando este mismo estudio, los autores trataron la estimación considerando muestreo aleatorio simple y muestreo sistemático. Muestreo aleatorio simple. De paso, les comento que el muestreo sistemático proporciona errores de precisión más pequeños que el muestreo aleatorio. Esta es una buena base para justificar el uso de estimadores del muestreo aleatorio cuando se utiliza muestreo sistemático. Pero uno de los puntos importantes es de que si se utiliza una parcela, se obtiene un error de muestreo de 7.8. Y si se utiliza un conglomerado en línea con 2 parcelas, se obtiene un error de muestreo de 7.3. Realmente no hubo mucha pérdida, pero resulta que fíjense el tiempo cuánto disminuyó. Por otra parte, uno de los puntos importantes, cabe destacar que cuando el conglomerado es en 3 parcelas rectangulares, el error de muestreo fue de 6.8, que básicamente, pero fíjense el número de días que se utilizó, o que se llevó a cabo, perdón. Entonces, realmente el muestreo por conglomerados sí se
se pierde cierta precisión, pero en cambio el número de días disminuye. Bien, esto fue un estudio que se hizo aquí en México, precisamente, que sirvió de base también con una población artificial en el centro de México, para de alguna manera definir qué diseño se va a utilizar cuando se trataba de implementar el INFIS, allá por el 2004. Se hicieron este tipo con una población artificial, precisamente se comparó la Y invertida, un diseño en forma de T, un diseño en forma de cruz, uno en forma de X, un diseño en forma de cruz pero considerando una parcela interna, una L y una línea simple. Bien, ¿qué sugieren los resultados? En todos los casos, el diseño 2 y el diseño 5 fue el mejor. Sin embargo, cuando se observa el error de muestreo, pues ninguno superó el 7%. Y eso fue una de las razones por las cuales, de alguna manera, con ciertas consideraciones, se llegó a la conclusión de que podía utilizar este diseño. Ese diseño se consideró, perdón, en este estudio, el parámetro eran 15,000 árboles, y resulta que si observamos el límite inferior y superior en todos los casos, pues todos los intervalos de confianza atrapan al parámetro. Este es para número de árboles, esto fue para área basal, y aquí tenemos para volumen, aquí fue 106, y como podemos dar cuenta, perdón, 106,230, todos atrapan, o más bien el parámetro queda atrapado en todos los intervalos de confianza. Aquí se utilizó un estimador de razón. Bien, entonces, como les comentaba, el error de muestreo en todos los casos fue de 7%, y de ahí se tomó la decisión. Esta es una población nuevamente generada artificialmente. Aquí debo de mencionarles de que la población incluye 9,370,000 puntos, simulan árboles. Estos son los parámetros: una densidad de 937 árboles por hectárea, un volumen de 97.37 metros cúbicos por hectárea, y la parte importante aquí es de que se utilizaron datos del inventario forestal, se modeló el volumen, y en base a eso se creó la población artificial. Bueno, aquí está una representación precisamente de la población creada. Esta es la población como se hizo en ArcGIS. El primer punto que se hizo fue, se generaron dos mallas sistemáticas, cada una con 81 puntos, y se comparó primero qué tan diferentes era si se utilizaba las unidades de muestreo en un plot de parcelas circulares respecto a parcelas rectangulares. Bien, esta es parte de la simulación. Aquí tenemos precisamente un conglomerado con parcelas circulares, parcelas rectangulares, y lo que se trataba de ver en esta fase es de que la población generada en esta modalidad es diferente a esta. Bien, esta es parte precisamente del muestreo. Se hizo en dos muestras sistemáticas y con 3 modalidades. Primero, conglomerados completos, después 71 conglomerados completos y 10 incompletos. Cuando me refiero a completos, es de que entre los 4, e incompletos es de cuando les hace falta una de las parcelas. En el segundo caso fueron 51 conglomerados completos. ¿Qué se observó en este caso? Para densidad y volumen, se compararon las dos poblaciones mediante una prueba variada, multivariada, es decir, cuando entró el volumen y la densidad de manera simultánea, y en todos los casos se observa que el valor de T es mayor al punto 5. Por lo tanto, se concluyó, bajo las condiciones del estudio, que no existen diferencias significativas entre las parcelas rectangulares y las parcelas circulares. Bien, pero realmente todo lo anterior fue show. Aquí viene la parte importante. La parte importante es de que este es precisamente el plot, y aquí precisamente vienen las 4, bueno, perdón, como no hubo diferencias estadísticas entre un tipo y otro, bueno, pues aquí utilicé las parcelas circulares. Y aquí viene una parte importante, de que en aquel entonces se le llamó un diseño por conglomerados en 2 etapas, así le llamamos, que esta era la primaria y estas son las secundarias. Hoy día, revisando, dicen que eso no es cierto. No necesariamente es cierto, porque como ya lo comentó la persona que me antecedió, dice, llegas a este punto y a partir de este se tratan los otros. Realmente no hay una selección estricta en un segundo nivel. Entonces, los expertos, bueno, y revisando documentos precisamente del FIA,
del FIA, que es donde muchas ideas las he adaptado, iba a decir fusilado, pero no adaptado. Lo que hacen es precisamente consideran o todo como un plot y dicen, ¿sabes qué, maestro? A esto se le llama la misma parcela con sus parcelas espacialmente disjuntas, ¿correcto? Ok, si es así, podemos considerar dos tipos de varianza. La varianza intra, que es la W, la SW, y la varianza entre, que es la SB. Y entonces nos agarramos, bueno, para eso se consideran parcelas totalmente completas y se puede o utilizar un estimador de medias, en el cual esta es una media de las parcelitas de los subplots que están en el conglomerado, y toda esta sumatoria lo único que dice, suma los arbolitos que existen en cada circulito. La parte interesante es esta, que la varianza se puede descomponer con una varianza ponderada, que precisamente considera la varianza dentro, la varianza entre, y aquí viene la parte interesante. Esto es precisamente lo que se le conoce como el efecto de diseño. Entonces aquí dice, si la correlación es positiva, aguas, porque entonces quiere decir que la varianza de los conglomerados puede ser mayor que el aleatorio simple. Puede ser, si la correlación es cero, pues todo se remite al aleatorio simple. Y si la varianza es negativa, de hecho conduce a que el diseño por conglomerados es mejor que el otro. Entonces, en base a eso, bueno, aquí vienen precisamente las fórmulas que consideran la varianza de cada parcela respecto a su promedio, y aquí es de la varianza de las parcelas respecto a la global. Espero no decir contradicciones. ¿Qué pasó en este caso? El ejercicio se repitió en la población generada artificialmente 88 veces. Alguien puede decir, ¿por qué no las 99? Bueno, finalmente es un número de repeticiones que es estadísticamente justificable. Y como podemos ver aquí, vemos que el def que esperamos sería de 1. Estas partes, obviamente es menor que 1, esto es mejor, pero aquí, fíjense nada más, estamos en la parte superior. El detalle que es una simulación. Si en alimentario forestal o nuestros estudios estamos en esto, estaríamos felices, pero también existe la probabilidad de que andemos por acá. Eso no lo sabemos. Eso fue para densidad, número de árboles por hectárea, y esto es para volumen. Vemos un comportamiento similar. Bueno, estos son los dos juntos, en el cual, si bien es cierto, tenemos valores arriba del 1, también tenemos valores abajo del 1. Entonces, en promedio, pues tenemos el 1. Bueno, algo importante. Si la memoria no me falla, por ahí dije que el parámetro que nosotros, o el parámetro que se conoce son 937 árboles por hectárea, que anda por aquí. Aquí estaría el parámetro que es un valor conocido. Bueno, obviamente esto es con parcelas completas. A la hora de los trancazos no sabemos, puede ser que en el inventario andemos por aquí, o puede ser que andemos por acá. En promedio esperaríamos que anduviera por aquí. Estas son las estimaciones puntuales, y estas son las estimaciones por intervalo. Para el caso de, esto fue para el caso de densidad, número de árboles por hectárea, y esto es para el caso de volumen. Ahí el parámetro fue 937 árboles por hectárea, que anda por acá. Aquí sí podemos decir que en estos casos sobreestiman y en estos casos subestiman. De otra forma, yo a veces no estoy de acuerdo con los compañeros cuando a veces toman unos datos y dicen, es que lo sobreestimó. Y entonces le pregunto, ¿y a poco ya conocías el valor? Si lo conocías, pues felices, ¿no? Pero no creo. Es mi punto de vista, obviamente. Bien, como podemos ver, nosotros esperábamos, cuando la correlación es 0, por aquí se observa precisamente que el def es 1 para árboles por hectárea, y aquí tenemos para el volumen. Cuando la correlación es 0, el def es 1, pero también tenemos que si la correlación es positiva, el def anda por acá. Parte importante, resulta de que si bien es cierto tenemos valores arriba del 1, también tenemos valores abajo del 1, y en promedio, como pueden darse cuenta, se trató de modelar para la normal, aparentemente sí pasa los opuestos, y aquí tenemos que en promedio es 1. Para el volumen, esta es la gráfica, igual se puede observar que en promedio es 1, aun cuando aquí la normalidad, pues no, bueno, si vemos este estadístico,
si le hacemos caso a los otros, podemos decir, ¿sabes qué? Si es normal, ¿no? Pero bueno, conclusiones. En este caso podemos ver que el muestreo por conglomerados, M igual a 88 en promedio, es igualmente de preciso que el muestreo aleatorio simple con 352 parcelas, al considerar estas variables en el estudio. Obviamente, esto es un estudio teórico que tiene sus asegúnes, pero aquí nos ilustra cómo el efecto del conglomerado puede tener ciertas ventajas o desventajas. Bien, gracias. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.